se ofenden porque dicen, yo no vengo de esclavos, fueron esclavizados, no nacieron esclavos. Entonces, no sé por qué sienten pena de venir de esclavos, si ellos lucharon por ser libres. Ellos lucharon toda una vida para poder tener libertad. Y en ese camino de encontrarse y de reconocerse, también uno puede sanar muchas cosas y entender por qué somos así, por qué nos gustan ciertas cosas, o por qué nos gustan ciertas comidas, por qué nos gustan ciertos bailes. En las universidades se enseña y en las escuelas se enseña la historia de los vencedores, de los opresores. No se conoce la historia de los vencidos. Siempre han negado la presencia africana. Por eso nosotros decimos un lema nuestro de Afros, somos la tercera raíz. La población de esclavos africanos llegó a El Salvador desde el inicio de su conquista con Pedro de Alvarado en el siglo XVI, específicamente en el año 1524. Fueron traídos desde las costas del Caribe para realizar diferentes trabajos, entre ellos la producción de añil. Con la abolición de la esclavitud en 1824, después de la independencia, la población afrodescendiente comenzó a echar raíces en la sociedad salvadoreña. Los ancestros nuestros se dispersaron en todo el territorio nuestro y es un mestizaje masivo de más de 300 años. Por eso nuestra pigmentación es diferente, porque hay una intermezcla entre los ancestros africanos nuestros, los indígenas y los españoles. Yo empecé a autorreconocerme como una mujer afro-salvadoreña en el 2011, cuando el antropólogo Wolfgang López llega a Tiquisaya y habla sobre la afrodescendencia en El Salvador, sobre nuestras raíces africanas. El primer libro que yo conocí fue Cafetos en Flor, el legado africano en El Salvador, de Miguel Ángel Ibarra, un hombre que se autodenominó como afroamericano en El Salvador. La gente cree que cuando hablamos de afroamericano nos referimos a personas de Estados Unidos. Realmente yo soy una mujer afroamericana porque vivo en el continente americano. Pues realmente hablar de afrodescendencia en El Salvador es un tanto difícil porque son años y años de la negación de la negritud en El Salvador. En el imaginario colectivo predomina, no hay afrodescendientes. En El Salvador no hay afrodescendientes. Y eso tiene un componente histórico. En 1933, el general Maximiliano Hernández Martínez promulgó la Ley de Migración, la cual ordenó regular la circulación y la permanencia de la población de chinos, turcos, gitanos y afrodescendientes en el país. Según la investigación Relaciones Étnicas Afrodescendientes en Centroamérica, en 1940, Rodolfo Barón Castro, historiador y diplomático salvadoreño, realizó el primer estudio sobre demografía histórica en el país y restó importancia a la presencia y participación de los africanos y sus descendientes en la construcción de la sociedad colonial, y a finales del siglo XVIII, la población de ascendencia africana fue incluida en la categoría ladina, invisibilizándola. La Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños nace específicamente con el fin del reconocimiento de la población afrodescendiente en El Salvador. Además de un reconocimiento constitucional, o sea, queremos aparecer en nuestra Constitución, también queremos políticas públicas a favor de nosotros los afrodescendientes. Y algo que nos ha negado, además de este reconocimiento, el saber datos estadísticos de cuántos afrodescendientes somos en el país. Porque hasta ahorita solo tenemos un censo de 2007 que 7.441 personas se autodenominaron como afrodescendientes. Si los pueblos indígenas han sido invisibilizados, los pueblos afrodescendientes han sido totalmente negados. Y pues es hasta el 2012 que se reconoce a los pueblos indígenas en la Constitución de El Salvador, pero a los pueblos afrodescendientes no. O sea, es ridículo, ¿va? Cuando nosotros hemos ido fuera del país y hemos hecho este planteamiento, la gente se extraña, ¿y qué pasa en este país entonces? No conocen lo de la ruta del esclavo, ¿va? Que la ruta del esclavo no solamente se refirió al tránsito y comercio de esclavos en el Atlántico, sino que también está la ruta del Pacífico, en la cual El Salvador también participó.
Yo no sabía también hasta hace poco que nosotros comenzamos estas investigaciones y construcciones desde Afroz sobre la cochinita, que es muy típico en Atiquizaya, y uno lo pregunta en todo El Salvador, no va a haber otro lugar más que en Atiquizaya que hacen esta comida. Y es una comida afrocolonial, una comida que viene de nuestros ancestros afrodescendientes. Es bastante interesante saber sobre este platillo típico porque antes se comía solo la cabeza del cerdo y hace referencia a que antes las personas esclavizadas comían solo la cabeza y los blancos comían todo el cuerpo. En el 2005, en un informe entregado ante la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el Estado salvadoreño afirmó que la población salvadoreña no está compuesta por grupos con características raciales diferentes, por ser el único país de Centroamérica que no posee costas en el Mar Caribe. No obstante, la huella de los africanos traídos a nuestro territorio se extiende por todo el país, tal como lo muestra el mapa de territorios con presencia de población africana esclavizada, creado a raíz de una investigación realizada por Joalmo Cabrera. Algunos ejemplos de esta huella son Santa Ana, un enclave de negros y mulatos en estancias a orillas del lago de Coatepeque, es mencionado en 1576 en una carta al rey por Diego García de Palacios, de la Real Audiencia de Guatemala. En campos y haciendas del Valle del Jiboa en San Vicente, Apastepeque, Tecoluca y Zacatecoluca, de 1580, en la zona de El Marquesado existió presencia de asentamientos de africanos esclavizados y mulatos dedicados al cultivo de añil, sirvientes domésticos, construcción, limpieza de ermitas y templos católicos. San Alejo La Unión, población con presencia negra africana traída para trabajar minerales, plantaciones y obrajes de añil. Porque ante un organismo como la ONU, el Estado expresa su posición oficial por escrito. Afuera, el Estado salvadoreño, funcionarios como el Estado más blanco de Centroamérica. Qué ridículo eso, ¿verdad? El Salvador es el Estado más blanco de Centroamérica, según funcionarios, altos funcionarios del Estado y del gobierno de El Salvador. Así es como nace Afrodescendientes Organizados Salvadoreños. Los compañeros que los conformamos más de alguna vez han sufrido discriminación. En mi caso es una lucha porque a mi propia abuela le negaron la educación por ser negra y en ese entonces pues mi abuela también desconocía el tema. Ha habido muchos casos en que las personas en estos espacios tienen sus características físicas afrodescendientes, pero dicen, no, yo no soy negro, yo no soy negra. Y es que también les da miedo la palabra negro o la palabra negra. La gente no quiere ser parte de un colectivo estigmatizado y negado a lo largo de la historia, discriminado. En este caso, las características físicas más notables, pues los labios, la nariz, el cabello o el color de piel. Hoy en día, gracias a todas esas experiencias y a todos esos sentimientos de racismo y discriminación que ha habido hacia nosotros los afrodescendientes, el proyecto Afroz es una realidad, porque tuvimos que escuchar en territorios decir, yo me tuve que blanquear, yo quise blanquearme con lejía o con cal porque no quería que me dijeran negra. Daniela Castillo es la actual reina afro de Atiquizaya. Este título no se otorga a través de un certamen, depende de que la persona cumpla con las características de un afrodescendiente y de la disponibilidad que tenga a quien se le propone. A pesar de que ostenta el nombramiento con orgullo, en un principio tuvo dudas para aceptarlo, debido a la discriminación que ha vivido toda su vida por esos mismos rasgos, como la forma de su cabello. Mi nombre es Daniela Yamile Castillo Vargas, yo soy originaria de aquí de Atiquizaya, Aguachapán, y yo me autoidentifico como afrodescendiente. Y fue un proceso bastante difícil el aceptar tus raíces porque es algo que no te cuentan desde pequeña, porque es un tema invisibilizado. En el ámbito de la escuela siempre tuve problemas desde pequeña, ¿verdad? Por lo que es el bullying por los compañeritos, ¿verdad? Porque te decían cabello taltusa, mira, parece peluca de payaso, cosas así. Entonces, por eso yo siempre llevaba una coleta, nunca llevé el pelo suelto. Y yo me quedé impactada porque nunca nadie me había pedido ser reina de algo, y más reina, ni siquiera princesa, reina de una vez, ¿verdad? Entonces fue como que sí me motivé y quise saber más de ese tema.
Y dije yo, voy a aceptar ser reina afrodescendiente de aquí de Atiquizaya para poder saber más del tema. Porque necesito saber por qué mi cabello es colocho, por qué mi piel es de este color, por qué soy diferente a los demás, por qué me gustan estas cosas, por qué esto, ¿verdad? Empecé a preguntarme tantas cosas, acepté ser reina. Y mi mamá, ¿verdad? Porque ella fue a mi coronación, ella me fue a apoyar, ¿verdad? Tuve el consentimiento de mis dos padres, pero ella sí fue a mi coronación y estuvo ahí presente. Y ella buscaba en todas las partes, ¿y tu corona? La que te van a poner. Y le digo yo, no está, no hay corona, le digo yo, ¿verdad? Porque el título es el que lo vale, no la corona no te hace reina, le digo, sino la actitud, le digo yo, ¿verdad? Y fue donde ella me dijo, ¿verdad? Ah, tu corona es tu pelo, me dijo así, porque ¿dónde has visto que aquí en la escuela tienen tu cabello? Nadie me dice. Entonces tu cabello es la corona, me dijo así. Y desde ahí me metí yo que mi corona es el cabello afro. Desde 2017, las organizaciones Afroz y Azul Originario impulsaron una reforma constitucional para reconocer a este sector en la sociedad, a través de la ley primaria de la Constitución, sin lograr ninguna respuesta favorable hasta el momento, debido a que la pieza fue enviada a archivo por la legislatura actual en el año 2021. Por lo que deja a los afrodescendientes sin posibilidades de formular políticas públicas para visibilizar a la población, tomar acciones de reparación y así proteger sus derechos humanos. El reconocimiento de los pueblos afrodescendientes y que esto pues sería como el punto de partida al reconocer a las personas afrodescendientes en la Constitución. Habría una protección de otros derechos como el derecho a la salud, un empleo digno, una vivienda, porque las personas, aunque a veces no se reconocen como tales, pero los pueblos afrodescendientes viven en condiciones de pobreza. A mí me ha gustado que el ministro haya dicho en la Asamblea Legislativa que va a haber un cambio de currícula educativa. Nosotros como Fundación Afroz creemos y consideramos y esperamos que estemos dentro de esa currícula educativa, como el tema afrodescendiente en El Salvador, porque es importante que los alumnos sepan, ¿verdad?, sobre este tema. Los que más sufren en este país los embates del neoliberalismo, ¿verdad? Y que son víctimas de este sistema neoliberal que oprime, que lleva a la miseria, a la pobreza, son los afrodescendientes y los indígenas. Y dentro de los afrodescendientes, la mayoría de nuestra población está desamparada, olvidada e ignorada ahí. Para los jóvenes que aún no aceptan su color de piel o su cabello, ¿verdad?, que aún siguen ese estereotipo de la sociedad, sentirse bonita no es necesariamente ser blanca, ser cabello lacio, tener el cabello más largo que la otra, tener el mejor cuerpo del mundo. El autoestima llega cuando tienes confianza en ti mismo, cuando sabes qué es lo que vales, cuando conoces quién eres y para qué vienes, ¿no? Entonces, saber de tus raíces es algo enriquecido, es algo magnífico que nunca te deja de maravillar.